polimiositis, un proceso inflamatorio, esclerosis lateral amiotrófica. Esa es una enfermedad de la neurona, es el centro periférico. Distrofia muscular, problema hereditario, ¿sí? Cuando escucho problemas de distrofia muscular, es generalmente un problema hereditario que causa la debilidad de los músculos. La esclerosis múltiple es otra enfermedad autoinmune que falla y altera pues, especialmente los sistemas de conducción. Artritis reumatoide, dermatomiositis, la polio, un problema de lesión por el virus, la característica por cáncer, bueno, eso es indirecto, ¿no? Porque hay una pérdida de todo lo que es la actividad por falla de metabolismo. Y la barrera, eso lo han explicado, y las neuropatías. ¿Por qué las neuropatías? Porque ustedes saben de que el que manda la señal es, por ejemplo, claro, ¿no? Es el sistema nervioso central y esa señal va a viajar por todo el sistema nervioso espinal y periférico. Entonces, el problema está en que si hay una falla en el sistema nervioso periférico, no va a llegar el estímulo. Y eso puede ser desde una falla de la primera neurona, de la segunda neurona, del mismo sistema de conducción, que es el nervio periférico, o también es la placa mioneural. La placa mioneural es un elemento importantísimo para que el músculo funcione. Si esa placa mioneural no funciona, no va a llegar el estímulo, y el estímulo es absolutamente básico para que el músculo funcione y esté en buenas condiciones. De tal modo de que si no hay eso, se pierde, se valora. El músculo no va a funcionar. Bueno, ahí hay unas imágenes macroscópicas que ven. Los músculos acá de la pierna, del muslo, están bastante delgados. ¿Con esto qué cosa quiere decir? De que estos músculos no están funcionando. Y si el músculo no funciona, se atrofia. Eso. En la mano es lo mismo. Aquí se ve, por ejemplo, que estos músculos están en el metacarpo. Están muy débiles. ¿Por qué? Porque la mano no funciona. Igual que estos músculos que están aquí, o estos que están en la mano, totalmente atróficos. La mano no funciona. Entonces, y eso se debe a una serie de causas que ya lo estaba descrito ahí. Pero básicamente es debido a que o es propio del músculo o es de los que sirven para que el músculo funcione. Y dentro de ellos son dos elementos básicos: el nervio periférico, que viene desde el sistema nervioso central, la señal, que puede ser así, o puede que solamente sea en la placa mioneural. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la repercusión a la larga? Que el músculo no funciona. Si el músculo no funciona, se atrofia. Así de simple.
Este es el músculo normal. Vean ustedes su característica de un corte transversal. Estos son los vasos sanguíneos. Aquí está el músculo, el núcleo siempre está pegado a un costado. Y aquí están todos los elementos del citoplasma, ¿cierto? Que son las vertibrinas. Entonces, en la lámina que ustedes tienen esta imagen. Entonces, en el anterior que vieron, que es normal, todos los paquetes musculares, todas las células, están unidas, están bastante pegadas, simplemente hay un pequeño espacio donde va a estar el capilar, por donde tiene que llegar los hilos. Y eso es lo normal. O sea, no pueden estar como esto, por ejemplo. ¿Qué cosa se ve aquí? Que hay miocitos separados, muy separados, mucho espacio entre ellos, aquí arriba. Demasiado espacio entre ellos. Entonces uno dice, bueno, aquí puede haber dos posibilidades. Uno es que hay algo que esté aumentando ese espacio entre los miocitos, o sea, ese espacio intersticial. Puede algo que esté aumentando, algo que esté haciendo que se separe los miocitos. Es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que los miocitos estén disminuyendo de tamaño. Son dos opciones. No hay otra. Entonces, viendo esto, uno dice, bueno, puede ser de esas posibilidades. Pero aquí, ¿qué veo? En esta zona más abajo. Aquí veo que hay mucho más espacios, muchísimo más espacios entre miocitos. Inclusive aquí casi no hay. Y lo otro que llama la atención es el tamaño de los miocitos. Aquí está disminuido el tamaño de los miocitos. Grandes y otros pequeños. Ahora, si uno compara con la parte está un poquito más abajo, vuelve uno a ser como este, pero más o menos podría decir esto podría ser. Ahora, ¿por qué se ve aquí redondo y aquí más alargado? Por el corte. Ustedes saben que el miocito es largo, no redondo. Entonces aquí se ve así un poco largo, uniforme, por el corte. Simplemente aquí es un corte más longitudinal, más transversal. Y aquí una especie de media mezcla. El espacio entre los miocitos no está tanta, no debería ser así también, pero bueno, daño es menos. Pero ahí están todas las características de lo que uno podría identificar a que algo está sucediendo en este paquete muscular. Con todo lo que decimos. Miren ahí. ¿Qué se destaca en esta lámina? Que hay mucho espacio entre miocitos. Es una característica. Mucho espacio. Aparte de eso, dentro de este mismo espacio, en esta zona intersticial, ¿qué hay? Vasos sanguíneos, efectivamente. ¿Cierto? Pero también hay células pequeñitas, que es lo que ya nosotros hemos visto en el transcurso de las prácticas, estas células pequeñas, redondas, hipercromáticas, que son linfocitos.
veces dentro de ese espacio intersticial muy ancho, muy amplio, ¿a expensas de qué? Aquí hay algo que esté infiltrando severamente a ese espacio, de tal modo que está separando los niñositos. No se ve. Ustedes saben, ¿se acuerdan del amiloide? Ese es un elemento que se mete e infiltra a nivel intersticial. Pero este no tiene nada que ver con eso. Entonces, para que vean los interesantes de eso. Lo otro, si ves eso, entonces, ¿qué es? Que los miocitos están alterados. Y eso se demuestra porque hay miocitos que son grandes, que parece que tuvieran un tamaño normal, pero hay un montón de miocitos que son pequeños. Son pequeños. O sea, están disminuidos en su volumen. Entonces uno dice, aquí hay un problema de atrofia muscular, atrofia del miocito. No es que haya desaparecido, no, ahí está. Pero son pequeños. Hay irregulares, porque hay algunos un poquito más largos, pero eso depende del porte también. Este más bien es un corte más longitudinal, no es cuestión de que esté dañado, sino es así músculos, y lo que sí se ve es que son pequeños, estos músculos están pequeños, con mucho espacio intersticial. Y este espacio intersticial, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de ese? Antes vimos un poco de sus inflamatorios, un poquito. Sanguíneo siempre debe haber, pero aquí hay otro que está apareciendo. No es mucho, pero hay. Y ese es como alguien que invade una casa, donde ve que hay un espacio, se va a meter. Es esto. Es esto. Y es ubicado. ¿Qué? Adipocitos, hay otro poquito. Entonces, donde hay espacios, se va metiendo el adipocito. A veces sucede, claro, en una persona muy obesa, mucho tejido graso, los adipocitos se pueden meter entre los músculos. Pero los músculos no son así, son más grandes, son más prominentes. Esa es una infiltración grasa. En cambio, estos están ocupando un espacio que ya hay. Ese espacio intersticial muy amplio. No hay fibrosis, no se nota fibrosis. Hay un poco de fibroblastos, que siempre debe haber. Hay un poco de linfocitos, que eso podemos identificarlo después, pero comienza a aparecer la adipocito. Otro, donde se ve prácticamente la misma característica. Ahora lo que sí es otro elemento que vamos a ver es aquí, este es el que mejor representa este otro, pues nosotros un poco, es el contenido del citoplasma. Ustedes saben que el citoplasma de estas células están compuestas por miofibrinas, ¿cierto? Longitudinales y transversales, el músculo esquelético. Pero resulta de que hay situaciones, especialmente coronaриas en algunas enfermedades y otras por problemas crónicos, es que esas miofibrinas también se lesionan. No es que solamente se adelgacen, sino que se lesionan.
pierden la estructura, la organización, y dentro de ese citoplasma se encuentran áreas de vacuolas, huellas claras, como están viendo acá. Hay otro. Y aquí está separándose. El microbio se está separando porque está perdiéndose la característica, la consistencia, la tensión de estas miofibrilas. Y se hacen así, hacen cambios de generativo dentro del citoplasma. Ahí está. Miren cómo se mueve. Y eso es de todos estos miocitos que están atróficos, pequeños, con mucho espacio intersticial, todos, mucho espacio. Esa es una atrofia muscular. ¿Listo? Ahora, el lado psicoplásico, ¿a qué se refiere? Ustedes saben que la médula ósea tiene una particularidad que es el que se presenta en mayor cantidad de células porque constantemente están en producción. Entonces ahí ustedes van a ver, ya les habrán enseñado la diferencia entre lo que es una atrofia y una hipoplasia. Estamos ahora en la fase de hipoplasia en la que vemos la atrofia. Entonces, según la médula ósea, hay varios elementos que se van formando a partir de un stem único, vivo, y comienza lo que se llama amalgama. Estos son los hematíes. Los hematíes tienen su fase de maduración. Por ejemplo, estos están maduros, pero aquí arriba hay unos hematíes que todavía tienen, son los precursores. Vamos a ser hidroblastos. Y en la medida que va madurando y haciéndose ya en la última fase, pierde el núcleo y se convierte en estos que son los hematíes. Las plaquetas, por ejemplo,
¿Qué cosa es entonces una médula ósea hipoclásica? Bueno, este todavía es lo normal, acá todavía es lo normal, pero es interesante esta la. Cuando un niño nace, la médula ósea está lleno de células, cantidades de células. Como dijimos, todo comienza a partir de los stem cells que están pegaditos acá a la clavícula ósea y llenan todo el espacio. Pero en la medida que va aumentando de edad la persona, va a haber una infiltración del tejido adiposo. Pero esa infiltración está íntimamente relacionada a la cantidad de células que se están formando. ¿Qué quiere decir eso? De que no es porque se haya metido la grasa, ya va a dejar de haber las células de la médula ósea. No. Las células de la médula ósea comienzan a disminuir y por lo tanto la grasa comienza a meterse, el adipocito se comienza a meter para ocupar el espacio, nada más que para eso. Entonces, en la medida que va avanzando de edad de la persona, va a disminuir la producción de los elementos de la médula ósea, va a disminuir la producción de hematíes, de megacardiocitos y de la línea de los granulocitos. Correcto, eso es la forma. Así sucede. Es lo natural, es lo normal. Entonces yo viendo esto, digo, sí, es una médula ósea que si en sangre periférica está dentro de lo que son los rangos normales en cantidades, yo diría que pues, una persona puede jugar entre 40 a 50 años. Y hay buena cantidad de. Claro que eso no es exacto, porque hay gente que lamentablemente a los 20 años ya tiene eso. Entonces, ¿cuál es el asunto de una médula hipoclásica? Ya no va a haber muchos elementos de la médula ósea, va a disminuir. Aquí en el rectángulo este chiquito que han puesto, pero bueno, vea usted la cantidad de elementos celulares de la médula ósea, es buena cantidad. Y miren este grande. ¿Qué es lo que se ve? Adipocito. O sea, ya casi no hay elementos de la médula ósea. Y a eso se llama médula ósea hipoclásica. Hay tres términos que se deben conocer: médula ósea hipoclásica y médula ósea aplásica. Ahora están aprendiendo de hipoclásica. Es normal, claro, que ustedes lo han hecho desde el principio. La etiología. ¿Por qué sucede una médula ósea hipoclásica? El hipoclásico es porque hay poca cantidad de elementos de la médula ósea. Y aplásico es porque no hay elementos de la médula ósea. A es sí. Eso es la palabra, el prefijo A. Sí. Etiología. Etiopatogénese. Daño por efecto físico o químico. Agentes químicos, hay muchos. Acá en el Perú hemos visto muchos casos de anemia plástica
campesinos que iban a fumigar a las plantas en la chacra, en la agricultura, por los agentes que dañan a la planta. Entonces utilizaban en la espalda esos tanques grandes, ustedes habrán visto eso, y rociaban todas las plantas. Se ponían su chaleco, se ponían su protector, pero igualito. Por algún sitio entraba el agente químico. Ahorita no me acuerdo cuál es, pero hay por ejemplo el benceno, es un causante. Los agentes físicos, igual, uno de los agentes físicos que más problemas da es el uranio. Eso de las bombas atómicas, por ejemplo, eso produce un severísimo daño en la cosa. Y otro, quimioterápicos. La quimioterapia es un agente químico que va a producir una severa disminución de los elementos de la médula ósea y lo convierte inclusive en aplásico esa médula ósea. Y eso lo hacen a propósito para poder hacer los trasplantes de médula ósea. Otro agente, otro patogénico o elemento es las células, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes producen un problema de disminución de la formación de elementos en la médula ósea. Y otro, un defecto genético. Ese es el más raro, es el menos frecuente. Ahí está, esa es la lámina que van a ver. Prácticamente no hay nada que ver. Solo ahora el hueso, con sus trabéculas, las trabéculas, y entre las trabéculas cantidad de tejido graso. Pero se ve alguna sombra, ¿no? Unas líneas irregulares, más oscuras, aquí, lo ponen a mayor aumento si quieren, y van a encontrar elementos de la médula ósea bastante escasos. Ahí está, más aumento. Aquí está. En la zona intersticial entre el hipocito van a encontrar pequeñitos. Ahí está. Ahora, ¿quiénes son? De roja, de blanca, de aparecidos. Eso se puede saber inclusive. Aquí no veo un aparecido muy claro, muy definido. Este podría ser los más pequeñitos, redonditos, esos son los precursores de los hematíes, microblastos finitos.
Entonces, ¿está produciendo? Sí. Pero esto servirá para que la persona esté bien. No creo, ¿no? Con tener 800.000 hematíes, ¿será suficiente para que transporte el oxígeno por otro lado? Difícil. Casi no. Que haya linfocitos, que haya leucocitos, poquísimos, olvídense, no hay forma. Eso que todos los agentes del medio ambiente se lo comen a esa persona. Y si no hay suficientes megacaricitos, va a haber un problema de salud. O sea, no entiendo. Cuando es esta cantidad, tendría que vivir con una cápsula para que no puedan tener mayor problema. Otro, que vean, otra cantidad de casos de angiocitos. Este es el más grande, el otro muy chiquitito, primitivos, eso es posible. Los más pequeñitos son eritroblastos, y son los rojos que ya conocen, y hay uno que otro de la serie blanca. Entonces, esto es lo que se llama una pancitopenia. Pan porque los tres elementos están divididos. Y eso es una médula ósea hipoplástica. Otro de médula ósea. Este es una médula ósea, como ahí pone su nombre, megaloblástico. El megaloblástico son dos palabras que están juntadas. El mega y el blástico. ¿Cierto? ¿Qué cosa significa mega? Como megabytes. Grandes. Mega, megapuerto, megatablo, megapuerto grande. El plástico. El plástico es una fase de una célula inmadura. Una célula que todavía no ha llegado a la maduración. Es un plástico.
otro que es por la forma ¿Qué pasó esto? del hematí. En la microcítica, Acá está hasta hipertensión, solo falta dislipidemias, que eso pasa no más. se olviden eso. Ustedes van a buscar todo esto después con calma. Anemia megaloblástica, déficit de vitamina D2 y déficit del ácido fólico. Entonces lo que vamos a ver en esta lámina es la anemia megaloblástica, con un déficit de la D12 y el ácido fólico. Anemia, la B12 por un problema de una anemia perniciosa, malabsorción, parasitosis, déficit de factores intrínseco, el ácido fólico debido a una pobre digestión y ingesta de folatos, intestinitis, ¿Qué pasa ya? enfermedad de Whipple, esclerodermia, amiloidosis, bueno, hay una serie de fármacos. Anemia megaloblástica en hepatopatías, o sea, problema hepático, en alcoholismo, también síndrome mielodisplásico, eso es una enfermedad, aplasia medular con medulosis plástica, es la misma cuestión. En la que vimos una consecuencia. Esas son anemias no megaloblásticas, metástasis, anemia hemolítica, hipotiroidismo. Bueno, enfermedades normocíticas, ¿saben? Donde el hematí es normal en su forma y están todas estas. Se repiten varios. Bien. Todo eso lo tienen que aprender y estudiar. Médula ósea anormal en una persona joven, por ejemplo, o sea, ¿qué cosa? Los elementos que antes vimos. Una médula ósea normal, cariocito, normoblastos, hematíes y los granulocitos. Diferente también. O más que tamaño o forma. Pero es lo normal. Son elementos propios de la médula ósea. Esta es la lámina que tiene. ¿Qué cosa se ve ahí? Bueno, lo primero que se destaca es el tipo de su casa, ¿no es cierto? La grasa. Pero lo que llama la atención son estos focos. Estos focos. Que parecería, bueno, estaría dentro de lo normal. A este aumento no hay mayor cosa que ver. Lo único que sí podríamos decir que de repente esta es una persona de cuántos, 50, 60 años, ¿sí? Promedio por ahí, por la cantidad de grasa que hay. Bueno, vuelvo a repetir, puede ser un poco más, puede ser un poco menos los elementos propios de la médula ósea. Aquí, a este aumento, tampoco es nada llamativo. Lo único que sí se ve es buena cantidad de células. Hay buena cantidad. Entonces uno diría, bueno, está bien, pues si es así, esta médula está buena, entonces los elementos que hay en sangre, ustedes saben que la médula ósea se van a la sangre, pero van a la sangre los que están maduros, ¿cierto?
¿Qué es lo que anda mal? Que hay muchas células de la médula ósea que no han madurado. No hay tantos hematíes, no. Hay más grandes de lo normal. Y los hematíes que están maduros son muy grandes. Son muy grandes. Aparte de eso, la serie blanca, hay un montón de la serie blanca. Todos estos son de la serie blanca. Cantidad. Junto con los otros, que son los más pequeños que los epidoblastos, o sea, las hematíes más maduros. Cantidades de células de la serie blanca. Cantidades y grandes. O sea, no debería ser así. Lo único que veo son aquí lo de cariocito y aquí parece que era otro. Pero ahí nada más. Eso no implica muchas cosas. Pero acá sí que han puesto buen aumento en un sitio bastante ideal. Miren, entonces las grandotas, bien grandes. Eso no es normal. Son como si fueran células primitivas, muy grandes, inmaduras. Todos estos. De todos estos, el normal es este chiquito. Esto no, pero está muy grande. Muy grande. Estos están queriendo madurar en la serie blanca, como si fuera un lactocito o un polimorfo nuclear. Segmentado o desegmentado. Pero ahí está. Acá. Es muy grande. Inclusive ya maduró, pero no está tan bueno que digamos. Entonces, ¿qué significa? De que las células estas han aumentado de tamaño en su fase todavía inmadura, no han llegado a ser maduros y han aumentado de tamaño porque les falta elementos dentro de su citoplasma para que maduren. Y esos son los elementos de la cobalamina, que lo da la vitamina B12 y el ácido fólico. Sin esos, las células no maduran y se agrandan. Ese es el asunto. Y a eso se le llama anemia megaloblástica. ¿Por qué anemia? Porque las células que a pesar de que están ahí no cumplen con la función de llevar el oxígeno a los tejidos. Miren, este es un megacariocito primitivo, pero tiene un núcleo grandazo. Estos, que son pálidos, estos son de la serie blanca. O sea, no solamente se afecta a la serie roja, sino todos los elementos de la nebulosis se afectan. Estos son eritroblastos, muy grandes. Y los hematíes son grandes, muy grandes, muy deformes. ¿Correcto? Esa es la característica de la anemia megaloblástica. Ahora hablamos de la leucemia. Ya nos vamos a hablar de
lo exorciza. El músculo y el hueso son diferentes, pero viven siempre. A ver, causa de osteopenia. Hormonas. Sí, hormonas en las mujeres hasta la menopausia. Después de la menopausia ya no tiene nada que ver las hormonas. La inflamación, bueno, el estrés emocional. ¿Qué hay el estrés emocional para la osteopenia? Cafeína, bueno, está demostrado que sí. Problemas genéticos, también la oxidación, claro, eso es a nivel de todos los tejidos, ¿no? El alcohol, de alguna manera también afecta. Proteínas animales. La sal, bebidas, esas energizantes, ¿no? El cigarro. Miren, lo más común de todos estos, los más comunes, los que más están metidos para la osteopenia, es la cuestión hormonal, es la cuestión de no ejercicios, del cigarro y la cafeína. El resto, esa es otra vaina. Tendrán que buscarlo. Como causa. El osteopenia es un término que se utiliza mucho en patología, pero el término verdadero es osteoporosis desde el punto de vista clínico. Todo el mundo habla de osteoporosis. Claro, aquí han hecho donde de un hueso saludable pasa primero a osteopenia, después a osteoporosis y después ya a una severa. O sea, osteopenia sería una disminución leve desde el punto de vista clínico del hueso. Pero ya nosotros conocemos como osteopenia. Pero ahí han hecho la división. Por eso nosotros utilizamos osteopenia, a pesar de lo severo que pueda ser, porque esa es una forma de demostración. La osteoporosis lo pueden ver los radiólogos principalmente, y ese aparato que sirve para medir calcio, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Que está de moda. Especialmente donde hay atención de mujeres en el urbano. Ahí lo busqué. Entonces, aquí es la representación gráfica de esto. Todos los espacios que ven es el elemento de los espacios del hueso, o sea, la médula ósea. Entonces, las trabéculas es la característica que constituyen al hueso, las trabéculas, la parte interna. Porque aquí afuera están lo que se llaman las tablas. Lo que se le da es el soporte al
eso que llega un momento a otro en que el hueso ya no soporta. Y uno de los huesos que más se reconoce eso es en la columna vertebral, porque se puede aplanar, achatar el cuerpo vertebral. Ese es un problema. O en los huesos largos, si ustedes comienzan a ver que se rompe estas trabéculas, ¿qué va a suceder? De que ya el hueso no va a ser tan firme ni resistente, tal modo de que un golpe, una torcedura, una doblada, fácilmente se rompe. Ese es el problema, identificar el daño y los cambios que suceden en las trabéculas. Entonces, el problema de que uno no tenga este tipo de hueso está en las causas que ustedes han visto. Vamos a volver a eso porque me parece interesante y importante. Comienza a disminuir el hueso, el espesor de la trabécula ósea, por una serie de enfermedades que aquí no puede ser ninguna enfermedad, por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo produce una movilización de calcio y fósforo. Por lo tanto, se desmineraliza el hueso. El alcohol también puede producir una cosa de eso. El café también podría producir esas pocas medidas, no tan alta la cosa. Pero el que más produce ese problema es el ejercicio. Entonces volvemos a la misma lámina que vimos con la del músculo. Si no hay actividad del músculo, eso se atrofia. Si no hay actividad del hueso, eso disminuye su resistencia. Por lo tanto, las trabéculas comienzan a disminuir, comienza a desmineralizarse. ¿Cuál es el mineral que está ahí? El calcio. Entonces, no es cuestión de que una señora todos los días vaya de su sitio a otro, ya 5 pasos, 10 pasos, o una caminata en su casa y después dice, se sienta y después dice, voy a arreglar mis huesos, voy a tomar mi calcio. ¿Qué mentira? El calcio le va a ser efectivo si es que el hueso tiene actividad. No sé si ustedes han visto en la televisión hace muchos años, eso lo pasaba ahora, no sé. Ustedes han visto a esa gente que haciendo fuerza moviliza un camión, un barco, moviliza con los brazos, hacen resistencia para hacer eso. ¿Han visto eso? Ellos, esa gente, hicieron un trabajo muy interesante y estudiaron al hueso de eso y encontraron que las trabéculas óseas estaban recontra gruesas, fuertísimas, de tal modo de que era muchísimo más fuerte inclusive que una madera o un fierro. Fuertísimo. Eso nunca se van a fracturar porque la trabécula ósea estaba muy fuerte. ¿Eso qué demuestra? Que la resistencia que hace, que la fuerza, la presión que ejerce el medio externo para el hueso le sirve como elemento para que se sostenga y se mantenga. Entonces, todos aquellos que hacen levantamiento de pesos, eso nunca van a venir a partir.
Entonces, si no hace actividad el hueso, va a ser así. Si hace actividad, se va a mantener. Claro, la edad es otro problema porque cada vez que uno tiene más edad, tiene menos ejercicio, menos actividad. Esa es la lógica de las cosas. Y ahí está, uno de los problemas básicos es en la columna vertebral, donde el cuerpo vertebral es puro tejido esponjoso, o sea, pura trabécula ósea que se va a lesionar. Miren acá. Estos son los cartílagos. El cartílago es otro elemento, pero el cartílago no tiene nada que ver con los. El problema a veces en el cartílago es la degeneración del cartílago. Y eso es el problema del aplastamiento. Pero el hueso también se va a aplastar y se va a achatar porque las trabéculas ya no son pues de la misma, están recontradelgaditas y muchos de ellos están rotos. Y ese es el problema. Acá, este hueso está prácticamente casi sin trabéculas, porque si no el color es así. Entonces hay algunas enfermedades que van a producir este problema. Ahí está el grosor normal de una trabécula, o sea, el grosor más o menos consistente. Y les decía que esos que hacen presión y fuerza a su hueso, los cargadores, jala, en una serie de cosas, tienen pues esto mucho más grueso todavía. Esos nunca van a tener problema. En cambio, miren cómo están las trabéculas, delgaditas y fragmentadas. Ese es el problema. Desmineralización, claro, se va saliendo el calcio. En cambio aquí no, pues acá no se sale el calcio porque está siendo atraído por el hueso propiamente dicho, por los elementos óseos, por los osteocitos. Y eso es lo que tienen en su lámina. Allá más de eso, más fácil, no sé cómo lo reconocen. Aparte de que no hay nada en la médula ósea, tuvo el tejido graso. Miren este grosor. Aquí fácil se rompe, aquí fácil se rompe. Acá a veces no se ha roto el tecnólogo que ha hecho la lámina. Este es el grosor normal que debería ser. Entonces, con esto se demuestra de que la trabécula ósea está muy delgada. Eso es lo que se llama una osteopenia. Miren, la constitución normal está bien, o sea, no hay problema con la constitución, porque aquí están, por ejemplo, los osteocitos. Aquí están las lamelas, o sea, las líneas que forman el hueso, ahí están. Sino que son muy delgados, nada más que eso. Muy finitas, muy delgadas. No tienen el grosor normal. Por una serie de razones que ya este es lo normal, las lamelas. Pero después es normal. Están los
son parte de los pliegues, son así, como una tela recontrarrugada, un papel recontrarrugado, y se arruga el papel o la tela porque si ustedes miden de tamaño va a ocupar ese espacio porque comienza a arrugar. Es igualito. Los pliegues es porque necesita tener gran cantidad de espacio, de área de absorción. Por eso se hacen estos pliegues. Y la vellosidad es igual. ¿Qué sucede cuando hay un problema de falla en los pliegues? Se hace así. Y por lo tanto la vellosidad también está disminuida. Eso es una discotería. ¿Por qué? Porque solamente está viendo lo que observa. Ahora hay que encontrar ahí en los ojos que vean hasta la velocidad. Ahí está. Esta es la lámina que ustedes tienen. Yo diría, es un intestino normal. Bueno, vamos a primero chequear las capas del intestino. Esta es la glucosa, este es el epitelio, aquí está la muscularis, y acá está la submucosa. No toma foto la foto. Ya no. Entonces veamos la glucosa. En la glucosa que está la lámina propia, las velocidades y las grietas. ¿Cierto? Acá está la lámina propia. Bueno, está lleno de células, normalmente se ve. Hay espacio, sí, está, podríamos llamarlo dentro de lo normal. Las velocidades. Esta velocidad parecería normal, está alta, pero está un poco ancha. Esta velocidad está bajita, anchada. Este, más o menos, lo ancho. Este no está alto. Este no está alto. Este está por ahí, este un poquito. Este no está alto, está ancho y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí de la velocidad? Están anchos o disminuidos de tamaño. Y disminuidos de tamaño. La velocidad es normal. Entonces, en un paciente que tiene problemas de mala absorción, el endoscopista va a encontrar así, que están mal los pliegues, están mal la velocidad. Por lo tanto, esta es la causa de la mala absorción. De esta característica. No es una atrofia severa, no lo es. Porque todavía hay alguito, pero ya está acá, miren, este es un nódulo linfoide y aquí está todo, acá no hay vellosidades, aquí debería haber vellosidad. Aquí, pequeño montículo, acá, esto ya no es ni vellosidad, aquí peor, y esto es chiquito, escaso. Este que está volteado, igual. ¿Dónde está la velocidad? Esa es una mala absorción, o esa es una. No, no es mala absorción, esa es la consecuencia
Obesidad. Resistencia a la insulina. Diabetes. Malnutrición. La cirugía de bypass, o sea, los que hacen, ¿cómo se llama esto? Los obesos que tienen que hacer la cirugía de bypass. Eso sí produce un problema de estatosis. Hiperlipidemia, sí. Enfermedades de depósito de glicógeno, sí. Nutrición total parenteral, sí. O sea, en otras palabras, el alcohol y el síndrome metabólico son las causas más importantes de estatosis. La enfermedad crónicas como la falla de la insuficiencia cardíaca cognitiva o la apnea del sueño por problemas auditivos, física, inflamatoria intestinal, son parte del problema de otra situación que va a causarle ya sea un problema metabólico o un problema de salud. Entonces, de arriba sí son los causales. Bueno, aquí están viendo un poco los colores, porque así se ve. El mío normal es de este color. Rojo. Pero en la medida que va aumentando los triglicéridos, no la grasa, hay infiltración grasa. No es que sea infiltración grasa. No, hay eritrocitos dentro del hígado. No, no es así. Hay una serie de elementos que van a causar el depósito de triglicéridos en el hígado. Si es un hígado normal como este, tienen aquí estas vacunas. Estas vacunas es la presencia de triglicéridos en el hígado. Ya vamos a ver entonces. Y esto va a causar fibrosis. Y la fibrosis va a causar cirrosis. Esa es la cirrosis. A ver, qué interesante. Este es un hígado más o menos normal. Digo, naranja. Este es el hígado normal. Es un color rojito. Esto está muy amarillo. Y se ve amarillo porque se ve aquí estas vacuolas en el parénquima. ¿Estas vacuolas son adipocitos? No. Entonces, ahí ven ustedes este hígado. Aquí está una vena cerebrovascular y aquí está un espacio corto. Ya ustedes se lo saben de memoria. Aquí están los hepatocitos y ahí están los sinusoides, o sea que tienen la estructura normal. Son caracteres normales de la organización. ¿Dónde está lo anormal aquí? Esto es lo anormal. Hay muchos, ¿no?
exceso de triglicéridos que están dando vueltas en el organismo, ustedes saben que el hígado tiene que metabolizar estos elementos de los triglicéridos. Pero como hay tanto, se comienza a quedarse dentro del citoplasma y se deposita. Acá todo está normal, a excepción de esto. El resto no hay mayor cosa. Acá sí hay más. Entonces, el hígado graso puede ser desde leve hasta severo. La esteatosis hepática es la forma severa del depósito de triglicéridos en el parénquima hepático, dentro del citoplasma de los hepatocitos. Esa es la característica de esto. ¿Ven acá? Pueden ser pequeños y pueden ser grandes, generalmente grandes, pero los pequeños comienzan así y después van a agrandarse. Y llega un momento en que hay una célula dentro del hígado que son las células esteladas o células de Hito que se estimulan para comenzar a producir colágeno. Y después hacen lo que se llama la mitosis y la cirrosis hepática. ¿Ven? Estos son las vacuolas de triglicéridos metidos dentro del citoplasma de los hepatocitos. Grandes y pequeños. En el hígado graso alcohólico son grandes, macroalcohólicos. Claro que puede haber chiquitos porque recién están comenzando. Listo.